Muy buenos días, mis hermanos, que Dios les bendiga. Soy el pastor Gustavo Carrillo de la bella congregación Lluvias de Gracia en la ciudad de West Haven, Connecticut. Contentísimo del privilegio que Dios me da de poder dirigir a esta congregación hermosa que Dios ha puesto en las manos de nuestras manos para poderles ayudar, dirigir y poderlos llevar hacia el propósito que Dios tiene para sus vidas, y pidiéndole al Espíritu Santo que nos vaya adiestrando para el encuentro con Él en el cielo. Así que contento de poderme acercar a ustedes para que una vez más leamos la palabra del Señor. Como bien saben, hemos estado haciendo estos videos y los seguiremos haciendo mientras que Dios nos lo permita, una vez al día, para poderlos motivar a leer la Biblia. Hemos visto que hay un alfabetismo bíblico muy grande en las iglesias, y en resultado a eso o tratando de ayudar a ese problema, pues hemos optado a tomar un método en el cual sea sencillo. Y este método, pues, de Lluvias de Gracia, nuestra cobertura Lluvias de Gracia en Guatemala sede, han creado este libro que se llama Diario Devocional. Y el año pasado estuvimos viendo todo el Nuevo Testamento, capítulo por capítulo, día por día. Y hoy pues estamos otra vez empezando en Mateo, aunque va a ver usted un poquito de dinámica durante el año. El siguiente mes estaremos leyendo lo que es Nehemías, pero poco a poco vamos a ir leyendo uno por uno. Entonces, este diario devocional por nuestros hijos es el que nos dirige para qué lectura vamos a tener en cada día. Y si vemos el día de hoy, la palabra del Señor aquí nos dice que para el día de hoy, miércoles 22 de enero, nos corresponde la lectura de Mateo 22. Vamos a encontrar ahí un versículo y luego vamos a aplicar las 3P. Vamos a pedir, pelear y vamos a profetizar. Así que antes de eso siempre hacemos un pequeño resumen de la palabra, porque muchos de ustedes posiblemente están viendo este video y van a ser ministrados, bendecidos a través de esta palabra. Así que vamos a hacer un pequeño resumen del capítulo 22 de la palabra del Señor, y yo espero que ustedes, si tienen el tiempo para leerlo conmigo, que sería excelente. Si no, pues escúchenlo, y gracias por darle like o compartir este video. Gracias porque ustedes hacen de este movimiento una realidad, porque eso es lo que queremos nosotros, que la gente sepa que hay que leer la palabra, que es importantísimo. Muchos hemos comparado la palabra, la oración, el ayuno, la alabanza como alimentos espirituales que necesitamos para crecer. Entonces, así como un alimento material entra a nuestro cuerpo y nos fortalece, nos ayuda para no caer en enfermedades, nos ayuda a tener fuerza, a tener energía, a pensar bien, a movernos mejor. Entonces, si eso es lo que produce la comida material, pues la comida espiritual, que vienen siendo estas cosas que le mencioné, entre ellas la palabra, nos van a dar energía, nos van a pensar mejor, nos va a ayudar a poder movilizarnos mejor en lo que es lo espiritual. Empezamos a saludar a los hermanos que ya están en sintonía, y por ahí está hermano Demo desde Guatemala, amigo, Dios te bendiga. También la fiel Joana Galeano, gracias también por siempre estar ahí, darnos sus likes y motivarnos con sus palabras de bendición. Y todos los que están en sintonía, pues también les saludamos, les bendecimos y agradecemos por este tiempo que ustedes sacan. Muchos de ustedes van a su trabajo, otros están en su casa, otros están ya en su trabajo, tal vez está yendo a la escuela. Bueno, cualquiera sea las razones que usted está ahí, denme estos minutitos, no le voy a tomar mucho tiempo, y hagamos este pequeño resumen de la palabra del Señor para el capítulo 23. Gracias, hermana Johanna, por sus bendiciones. Entonces el capítulo 22 de la palabra del Señor nos continúa hablando de lo que en el capítulo 21 había sucedido. Recuérdese, Jesucristo había llegado a Jerusalén, y estando ya en Jerusalén empieza él a tener una experiencia con los que estaban en Jerusalén. Recuérdese que en Jerusalén había una meca de muchos pensamientos. Entre ellos estaban los fariseos, los saduceos, los principales de la sinagoga, estaban los ancianos, estaban también los herodianos, y habían más, pero esos son los que menciona en este capítulo la palabra. Y entonces todos estos eran judíos que tenían un pensamiento diferente, una interpretación diferente de ciertas cosas. Es como el día de hoy, ¿verdad? El día de hoy tenemos muchas denominaciones, unos
creen en la resurrección, otros no creen en la resurrección. Unos creen que Jesucristo fue un profeta solamente, no fue Dios. Otros creen que solo hay un solo Dios. Entonces la interpretación que se da, ¿verdad? Esa interpretación bíblica es la que dividía en aquel tiempo a estas personas. Y bueno, Jesucristo llegó y tuvo un enfrentamiento con ellos. Y los primeros, como habíamos mencionado en el capítulo anterior, eran los principales sacerdotes y los fariseos. Y entre ellos, Jesús ya les había dado una parábola y les había hablado acerca de los labradores. Y él dice, un hombre que fue de viaje dejó rentado a unos hombres que iban a trabajar en su viña. No eran de ellos, pero ellos iban a trabajar ahí. Cuando era el tiempo de recoger el fruto, él envió entonces a sus siervos la primera vez y los echaron fuera. Mandó más siervos la segunda vez y los echaron fuera. Algunos de ellos hasta fueron apedreados. Y mandó a su hijo y mataron al hijo. Y él dice que les preguntó a ellos qué debería de hacer ese hombre. Y dijeron que debería destruirlos a todos y rentar su tierra a alguien nuevo. Y se dieron cuenta que lo decía, al final dice el versículo, y oyendo esta palabra los principales sacerdotes sabían que lo decía por ellos, pero tenían miedo porque lo tenían por profeta. Entonces ellos supieron que era de ellos que estaba hablando, que ellos habían venido a tomar posesión de lo que era de Dios y cuando Dios envió a su hijo lo iban a matar. Ahora, en el capítulo 22 vuelve a dar otra parábola y les dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas para su hijo. Entonces ahora estamos hablando del hijo y su fiesta. Y le dice que entonces mandó a que llamaran a los principales con invitación y dice que no quisieron. Envió unos segundos siervos a decirles: están seguros, vengan. Y dice que a estos segundos hasta los apedrearon también y no quisieron. Y todo esto dispuesto a venir a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, fueron... uno se fue a su labranza, otro se fue a sus negocios y otros se fueron, dice, a apedrearlos y los mataron. Entonces al oírlo el rey se enojó y envió un ejército contra ellos y destruyó la ciudad. Entonces dijo: ¿quién va a venir a la boda? Porque tenemos que hacer la boda. Y él dijo: vamos a sus siervos, vayan y traigan a todos, los dignos, los dignos, invítelos a todos. Y ellos fueron a las ciudades, a las calles, invitaron a todos los que encontraron, buenos y malos. Y dice la palabra que entrando el rey a ver a los invitados que estaban, vio a uno que no estaba vestido para bodas y le preguntó: oye, ¿y tú cómo no estás vestido para la boda? Y él no le contestó, enmudeció. Entonces vino, lo reprendió y lo echó fuera y dijo estas palabras. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle a las tinieblas afuera. Ahí será el lloro y crujir de los dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Vemos cómo entonces él está hablándole entonces ahora a los sacerdotes principales de en ese tiempo. Ahora, luego les habla a los fariseos, pero los fariseos enviaron a otro grupo que se llamaban los herodianos y les pregunta: maestro, sabemos que amas la verdad y que enseñas la verdad, el camino de Dios, y que no cuidas de nadie porque no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece si es lícito dar tributo al César o no? Y entonces vino él y les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Denme una moneda, les mostraré de quién está escrita esta moneda. Y ellos dijeron: el que está ahí en esa moneda es César. Entonces él dijo: denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y oyendo estas cosas se maravillaban. Miren, le habló entonces a otros que vinieron a tentarle. Luego vinieron los saduceos, en el versículo 23. Y dicen los saduceos, vinieron y le dijeron: maestro, dice Moisés, si alguno muriere sin hijos, entonces su hermano va a tomar a la mujer, se va a casar con ella y le va a dar herencia. Y entonces les dan un ejemplo. Le dicen: ¿qué pasaría si hay un hombre que tiene 7 hermanos y el primero, o sea, el que se casó con ella, no pudo darle? Entonces, basado en lo que dice Moisés, el segundo la tomó, pero también murió y no le dio descendencia. Y después la tercera, el cuarto, el quinto, hasta el séptimo. Y dice que la mujer muere y llega al cielo. ¿De quién va a ser esa mujer? ¿Del primero, del segundo, del tercero? Porque se casó con 7, dice. ¿De quién va a ser? Y el Señor les dice estas palabras tan hermosas, que de hecho este es mi versículo, el versículo 29, que dice: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Se da cuenta? Ese es el error que tienen, que ignoran la palabra y su poder. Porque, dice él, en la resurrección no se van a dar en casamiento. No va a existir eso de que tú eres mío y yo eres tuyo. No, tal vez nos vamos a reconocer
vamos a entender, oh sí, tú eras mi esposa, yo era tu esposo, pero nada más, no es para que tengamos entonces esa afinidad una vez más, porque todos estaremos dándole la gloria y la honra a Dios. La atención en el cielo es Dios, esa es la atención total, todo el tiempo. De hecho, ni va a haber tiempo, porque es eterno. Entonces, vemos que él dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, que no es Dios de muertos, sino de vivos. Y estaba haciendo referencia a lo que dice Éxodo 3, versículo 6. Entonces vemos cómo Dios, como Jesús en estos momentos se ha enfrentado ya a los sacerdotes, se ha enfrentado ya a los herodianos, se ha enfrentado también a estos grupos de los saduceos. Y entonces, y los saduceos eran aquellos que no creían en la resurrección. Por eso preguntaron esta palabra. Saludamos ahí al hermano George Colón. God bless you, brother. Gracias por estar en sintonía. Espero que estés en cualquier lugar haciendo la voluntad de Dios y escudriñando su palabra. Eso es lo que estamos haciendo acá. Y para terminar, entonces él da un gran mandamiento. Ya en el versículo 34 llegan los fariseos, otro grupo más que tiene que enfrentarse. Ya es el cuarto grupo que llega donde Jesús a preguntar, y le dicen los fariseos, oyendo que hablaba y que hizo callar a los saduceos, le dijo un intérprete de la palabra, le dijo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y entonces Jesucristo le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es el primer grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vea cómo le contestó todo el tiempo a estas personas. Nunca los ignoró, pero les dio una palabra. Y ellos, en vez de recibir la palabra y querer aprender más, muchos lo hicieron, pero la mayoría se enojó con él y buscaban la manera de prenderle. Y por último, él habla en el versículo 41 al 46, habla acerca de quién es hijo el Cristo. Y le pregunta a él a los fariseos: ¿quién es el Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos dicen: de David. Y él hace una referencia a David, en ¿dónde es que lo dice? En el versículo 44, él hace una referencia al Salmo 110, donde dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Y él dice: pues, ¿cómo entonces David le llama Señor si él es el Padre? Entonces, una pregunta que él hace ahí para hacerlos pensar a ellos, ya que ellos son intérpretes de la palabra del Señor. Mis hermanos, qué hermosa la palabra del Señor, que nos muestra aquí a Jesucristo entrando a la ciudad, sabiendo que en su mente que Él va a ser sacrificado, que Él va a entregar su vida, teniendo a sus discípulos que están preguntando, que están preocupados también, están ellos tristes por la situación que Él va a pasar, y empiezan a ver cómo Jesucristo entra al templo, mueve las mesas, dice: esta es casa de oración, no es casa de ladrones, y empiezan a tratar de hacerles preguntas, y él empieza como a discutir con ellos, y vemos cómo él en estos momentos, él tiene en su mente el propósito de que va a entregar su vida por cada uno de nosotros, pero tiene que enfrentarse a estas personas, y él en ningún momento le dijo: vengan, pongámonos de acuerdo, vengan, hagamos algo. No, él siempre fue sincero, y les dijo qué es lo que ellos estaban haciendo mal. Entonces, en esta palabra tan preciosa que Dios nos da el día de hoy, mi versículo, como les decía, está en el versículo 29, que él dice: ustedes cometen un error. El error que ustedes cometen es ignorar la palabra y su poder. O sea, ustedes están leyendo la palabra, ustedes están escudriñándola, ustedes están tratando de darle una interpretación, ustedes están tratando de decirme a mí algo de la palabra, pero aquí lo que nos está diciendo Jesucristo es: ustedes erran, cometen un error. ¿Y cuál es el error? Que ignoran la Escritura. O sea, una cosa es conocer la palabra y otra cosa es aplicar la palabra. Y esto es lo que estaban haciendo ellos. Ellos estaban tratando de hacer caer a Jesús utilizando la palabra. Y entonces ellos, por eso le dijo: ustedes ignoran el poder que hay en la palabra, el poder que hay cuando uno lee la Biblia. Por eso más adelante él dijo: conoceréis la verdad, van a conocer la palabra. Y cuando conozcan la palabra van a ser verdaderamente libres.
porque la palabra es la que te hace libre de todas estas cosas que a veces nos enfrentamos. Hay hombres, y lo digo con vergüenza, pero hay hombres pastores, ministros, evangelistas, cualquiera que sea el título, que a veces utilizan la palabra para esto, para alcanzar ciertas cosas para ellos. Y es difícil y vergonzoso, porque ahí se ignora el poder de la palabra, aquel que la lee y se enfrenta a la palabra sin tener que tener algún maestro, pero cuando se enfrenta a la palabra hace un cambio en la vida. La palabra, cuando llega a tu vida, te refresca, es como un martillo te dando forma. La palabra es como espada que, mira, entra a lo más profundo del corazón. Y dice que discierne los pensamientos, hasta el tuétano entra. La palabra no regresa atrás vacía. La palabra es la voz de Dios, es el sonido de Dios en nuestro interior, en nuestro espíritu. Y por tanto, cuando nosotros usamos la palabra para el mal, ignoramos el poder que hay en ella. Por tanto, hoy yo te invito a que le pongas importancia a la palabra, a que tomes un momento. Mire, ¿cómo usted toma un momento para desayunar, almorzar, cenar, la merienda, hasta el snack de la medianoche? Usted tiene tiempo hasta para ver las noticias, para ver su Facebook. En cada momento que el teléfono suena, pip, 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 y le da una notificación, usted voltea a ver y voltea a ver. ¿Por qué le da tanta importancia a estas cosas? Y a la palabra de Dios, usted la ignora, usted erra, usted comete un error al ignorar el poder que hay aquí adentro. A veces pensamos que la lea al pastor y que después me la diga. Ignoran, erran, cometen un error. El poder que hay en la palabra es tan grande que usted, al cerrarla, está cerrando ese poder. Usted debe de abrir la boca de Dios, escudriñarla y escuchar qué es lo que está hablando. Por eso, en este método que estamos utilizando, es un capítulo. No se esfuerce tanto si usted no tiene la capacidad de lectura. Y lea un capítulo y escudriñelo, sáquele el jugo y diga, ¿qué versículo aquí Dios me está hablando? ¿Qué Dios, a quién se le estaba dirigiendo? Y mire, y esta gente tenía interpretación de la palabra. Unos creían en la resurrección, otros no. Saduceos, fariseos, herodinos y todos los que estaban en ese lugar tratando de interpretar la palabra. Y dice, erran, este es su error. Su error es que no han visto que la palabra tiene poder. Cuando ustedes empiezan a usar la palabra y la empiezan a tergiversar, a darle vuelta, a pensar otras cosas, dices, ese es el error que ustedes cometen, que se les olvida que la palabra en sí es poderosa. Dice la palabra al principio en Génesis 1 que el verbo, la palabra, se hizo carne. Mire, y dice que habitaba sobre la faz de la tierra, y por esa palabra Dios creó los cielos. Bueno, usted no sé, todo eso no es un momento de predicación, aunque me siento que estoy predicando, pero entendamos que la palabra es importante para nuestras vidas. Por favor, si usted, el doctor le dice, necesita tomar una vitamina, porque si no su cuerpo se va a desgastar. Si el doctor le dice, usted necesita esta vitamina para mejorar, mire, yo le estoy diciendo que su vida espiritual necesita la palabra para mejorar, para estar mejor. Así que yo hoy te motivo, joven, jovencita, hombre, mujer, anciano, anciana que estás viéndome. No es casualidad, Dios te ha permitido tenerme ahí en estos minutos para decirte, la palabra es poderosa. No la dejes de leer, por favor, aunque sea un capítulo al día, pero que tú tengas esa alimentación de la palabra. Y por favor, es el error que cometen ustedes, les dijo Dios a los saduceos, fariseos y a todos esos feos. Le dijo, el error que ustedes tienen es que ignoran su poder, ignoran el poder de Dios. Por tanto, hoy volvamos a la palabra. ¿Usted puede hacer ese reto? Yo sé que usted lo puede hacer. Si yo estoy sacando este momento, usted puede sacar un momento también. Saludo a la pastora Nancy Carrillo, mi esposa, que está ahí en sintonía. Saludo a Javier Cabrera. God bless you, brother. Que Dios te acompañe en lo que estás haciendo. A Joana Galeano, muchas gracias por esas palabras y motivación. Rebeca Valdés está en sintonía también. Rebeca, Dios te bendiga. Que donde estés, Dios te acompañe y haga alumbrar su luz en tu camino. Por ahí también está Janice Vargas. Dios te bendiga, Janice. Gracias por tu sintonía. Isabel Vera, otra guerrera del Señor que está leyendo la palabra del Señor juntos. Demo también dice amén, gloria a Dios a esas palabras que ustedes nos dan. Y por favor, lea la palabra de Dios. Termino motivándoles, diciéndoles lo que dice la palabra. Aplico yo mi versículo, el 29, que dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Lo aplico pidiendo en oración que Dios me ayude a no ignorar su palabra, sino que la atesore en mi corazón. Peleo
usando este versículo, contra mí mismo para no caer yo en la interpretación bíblica humana. Y número 3, profetizo que aprenderé de su palabra y seré un hacedor de ella. Eso es lo que yo aplico este versículo en mi diario devocional por nuestros hijos. Hermanos, me despido de ustedes bendiciéndoles y recordándoles que esta noche tenemos nuestro segundo servicio aposento. De verdad que estamos contentos de tener estos tiempos del Espíritu Santo, tiempos de adoración, tiempos de búsqueda de Dios. Es un tiempo de oración, intercesión que hemos tenido durante muchos años, pero que hemos dado una pequeña, lo hemos mejorado para que tengamos tiempos de alabanza, tiempos de profecía, tiempos de ministración. Así que yo te invito a que te acerques al 870 de la Primera Avenida en West Haven, Connecticut, a las 7:30 esta noche, para que puedas disfrutar con nosotros ese tiempo de intimidad con el Señor. Ahí en el altar, tirados en el altar, buscando su rostro, buscando su favor. Mis hermanos, les invito a que me acompañen para que estemos juntos esta noche. Les bendigo y que todo lo que ustedes hagan el día de hoy prospere, siempre que se mantengan en la palabra y pongan a Dios en primer lugar. Feliz día, que Dios les bendiga.